A escena con las Skene. Ya están aquí, ya llegaron por partida doble, como siempre debió ser, las Skene. Sol Díaz. Buenas tardes. Y Cristina Fernández. ¡Ay, qué bonito! Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es verdad que este año, este inicio, hay mucho lío, tenéis mucho entre manos. Esa compañía de teatro que lleváis, Drao Skene, no se hace sola, hay que hacerla y hay que estrenar y hay que estar ahí a tope. Hay que hacer cosas. Pero bueno, también habéis venido a tope hoy. Sí, sí. ¿Qué me traéis? ¿Qué me Pues tenéis entre manos? Venimos hoy a hablaros de María Velasco, que es una dramaturga que hace unos días recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática que otorga cada año el Ministerio de Cultura, y lo recibió por su obra Primera Sangre. La feliz noticia la recibió en México, donde se encontraba participando en un ciclo de mujeres creadoras, y desde aquí nuestra enhorabuena a esta enhorabuena pedazo y de dramaturga. felicitaciones. Bueno, para quien no sepa quién es María Velasco, diremos que es doctora en Comunicación Audiovisual por la Complutense de Madrid, que estudió dramaturgia en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se ha formado en guión de cine, en filosofía, en arte, en fin, que no ha dejado cabo suelto en su investigación en las artes escénicas. En su característica forma de escribir, podemos decir que tiene como referentes a Angélica Lidl y a Claudia Facci, y se identifica con la siguiente afirmación de Stendhal: escribo para una decena de almas a las que quizá no veré nunca, pero que adoro sin haberlas visto. Esto a mí me parece... bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es intenso sin ser intenso. Sí, O sea, intenso es como cotidiano. Intenso, eso es. Uy, intenso es. cotidiano, mira, una nueva... Intenso Claro, cotidiano, pero sí, es eso. Sí, intenso pero, del día a día. pero Es eso. es muy bonito, es una forma Sí. muy bonita de amor también, Sí. porque al final no deja de ser amor. Sí, y bueno, ella lo explica un poco porque para ella el teatro, más que un conflicto, es una metáfora visible. Se centra, según sus propias palabras, en hablar del encuentro catastrófico con el otro o de la pérdida catastrófica. Se le ha relacionado también mucho con el género de la autoficción o con las dramaturgias íntimas. En realidad ha escrito todo tipo de obras infantiles, teatro para adolescentes, adaptaciones de clásicos, pero lo importante para ella siempre ha sido encontrar un vínculo personal con el proyecto. Claro, de hecho, ella explica que todas sus obras surgen de una especie, de una autoindagación. Ajá. Esto es, cuando ella se encuentra con algo que le inquieta, le perturba o le atormenta, algo que le mueve, que Mi le querida duele. Piscis, estás fatal ahora mismo. Cuando ella se encuentra con alguna cosa que le mueve, que le duele, que le remueve algo por dentro, investiga las posibilidades de llevarlo a escena y demostrárselo al público, siempre con el objetivo de hacernos reflexionar como público, es decir, como sociedad. En fin, no es tanto una indagación individual, sino que parte de lo individual, pero termina traspasándolo a inquietudes compartidas, digamos. Búsquedas compartidas con otras mujeres, muchas veces de su edad, pero no siempre, también con actrices de distintas generaciones y gente de su entorno. Vale. Primera Sangre se estrenó el pasado mes de abril en el Centro Dramático Nacional bajo la dirección de la propia autora y en coproducción con el Centro Dramático Nacional de Cataluña, Ana Carrera y la propia María Velasco. La obra está a medio camino entre el memorial y el documento, el thriller y el cuento de fantasma. Wow. La autoficción obliga a la reflexión en torno a los abusos sobre la infancia que se escriben en el cuerpo de las mujeres con lirismo, utilizando la poesía como clave y rotundidad. Primera Sangre nos invita a recuperar la memoria de las que ya no están para multiplicar nuestra existencia. A ver, Primera Sangre es una obra que María Velasco escribe a partir de un caso real que ocurrió en los años 90 en Burgos, ciudad de nacimiento de la dramaturga. ¿Y qué es lo que pasó? Pues una niña fue secuestrada y asesinada. No solo conmocionó el hecho en sí a la María adolescente de ese momento, sino agárrate que vienen curvas, también la conmocionó el hecho de que como este caso, como tantos otros en esos años, fue sobreseído y nunca jamás encontraron al culpable. Madre mía, qué horror. Por eso ella cree en la necesidad de reflexionar sobre la naturalización de la violencia sexual, de los abusos sobre la infancia
o del terror con el que crecimos las niñas, y aquí también nos engloba a nosotras tres que estamos aquí, Sí. de esta generación, que somos de la misma generación, por crímenes como este, ¿no? Estamos hablando también de la misma época del crimen de las niñas de Alcácer. Sí. Hubo mucho, o sea, en la época de los 90 hubo... Claro, pero que hay unas más que otras en esa década. Hemos crecido y Sí, hemos sí, yo crecido lo con el recuerdo. miedo. O sea, yo recuerdo, yo que sé, a mis padres decirme, si te pierdes en un momento dado, no vayas por calles oscuras. No le preguntes a personas adultos solo, pregunta a adultos que tengan niños como familias. Entonces, al final creces con ese miedo. Y que es curioso Pero- porque a día de hoy también siguen repitiendo, no, es que antes no pasaban cosas. Bueno, No, lo de sí Alcácer pasaban. fue hace 30 años y Alcácer quizás es lo que más recordamos. Pero aquí tenemos No, otro no, caso. pero Claro, por en la aquella cobertura época mediática. hubo muchos casos así y lo que a mí me parece terrorífico realmente es que hubo mucho movimiento mediático porque el tema de Alcácer fue Brutal. brutal, Y aterrador y horrible. pero luego se ha quedado en nada, o sea, luego que es un poco de lo que estamos hablando ahora mismo, que luego no ha habido culpables. Sí, que En las niñas de Alcácer, en este caso, y en muchísimos muchos otros casos otros. que ahora mismo no me acuerdo, pero ya es que recuerdo una chica que la encontraron en un vertedero, muchísimos de aquella época. Pero bueno, seguimos. El jurado destacó la delicadeza exquisita presente en su forma de escribir y dirigir, así como, y cito textualmente, la fuerza dramática de un texto fabulado de bello lenguaje lírico, con un estilo único y muy personal con el que consigue llevar a su máxima expresión al teatro como arte, comunicando con un diálogo directo un relato pensado de forma totalmente escénica en el que además hay cabida para el humor. Vamos, que el jurado se quedó a gusto. Imaginamos que mucho más a gusto se quedó María cuando Sí, la claro. escribió y cuando Eso siempre recibió... es bonito que le digan a una. Y cuando que ha recibió hecho la el bolillo. noticia, sí. Bueno, la obra de la que estamos hablando es la historia de cómo los vecinos de la niña secuestrada, y muy especialmente las vecinas, enfrentan este trauma. Tenemos por un lado a Laura, que es la víctima, que vuelve como un fantasma para agudizar una conciencia y una sensibilidad diferente en cada uno de los otros personajes. Los temas son el infanticidio, el feminicidio, los abusos, el miedo como antítesis de la libertad, el duelo o la amistad. El título, Esa primera sangre, hace referencia a dos sangres distintas, la del asesinato y la de la primera menstruación, es decir, el desarrollo, el crecimiento. En cuanto a los personajes, es una obra coral. Por un lado está María, que es una niña solitaria, unida por un misterioso vínculo a la niña muerta, Laura. La víctima es la Revenant, la fantasma que vaga durante décadas hasta que sus iguales están en edad de ser madre y se produce un duelo. Zaira es la joven que completa el elenco, alegre, vital, a pesar de la crudeza. Y por último tenemos a dos personajes adultos, una monja franciscana, como las que educaron a la propia autora, iluminada con una espiritualidad singular, y el comisario, que experimenta un giro radical a lo largo de la obra. A ver, ya solo con estos 5 personajes que nos ha descrito un poco Cris, Sí. a mí ya me produce bastante curiosidad, ¿no? A priori, de decir, bueno, ¿cómo nos van a contar estos personajes la historia? ¿Cómo la van a vivir? ¿No? ¿Qué va a pasar entre ellos? Aún así, María reconoce que su teatro no es, digamos, fácil. Ni en la parte formal, pues sitúa su teatro en una especie de tierra de nadie donde se encuentran los lenguajes escénicos contemporáneos y los populares, ni en su temática, pues acostumbra a recorrer esos lugares y situaciones de violencia sistemática contra los más débiles. Pero desde aquí os animamos tanto a leer como a disfrutar de alguna de sus obras en escena, porque no van a salir del teatro igual que entraron, y eso es mágico. Esa capacidad de transformación del hecho teatral, nada más de Sí. pensarlo se me ponen los pelos de Sí, sí, punta. sí. Entre otras cosas, también nos apetece destacar lo evocador de los títulos de sus obras. Os vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, La soledad del paseador de perros. Uy, Sí, me gusta líbrate. mucho el título. Son Pues espérate que preciosos. viene, es que vas a flipar. Líbrate de las cosas hermosas que te deseo. Los Intensa dolores redondos Los nómadas no amados. y la ganadora del Premio Max en 2022 a la mejor autoría teatral, que no es otra que Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Son Intensa maravillosos. cotidiana, ¿eh? Intensa cotidiana. Intensa cotidiana, sí, eso nos lo vamos a apuntar. Intensa cotidiana. Pero a vosotras nos pasa a cada una desde Sí. su lugar, ¿no? Desde su profesión. O sea, yo leo estos títulos y me dan ganas de ponerme a crear. Sí. O sea, es como o a escribir Pero porque o son a muy- trabajar. Son muy evocadores. Muy evocadores, Entonces, sí. ya el título tiene algo en sí que te atrapa, ¿no? Que dices,
Vete para acá que te voy a contar yo una cosa. Y yo creo que además nos tira más a nosotras, a las mujeres, quiero decir. Sí, porque además... Tiene ahí un punto como de sororidad de que... Sí, pero incluso como... ella hablaba en una de las entrevistas de que, a ver si lo soy capaz de ponerlo en pie, decía algo así como si la sociedad evoluciona hacia donde debe evolucionar en una igualdad real entre hombres y mujeres, alguien le preguntaba, ¿cómo crees que se va a tomar esto la mitad de la población, no los hombres? Y decía que para ellos debe ser también liberador. Claro. O sea, es que claro, debería ser liberador. Sí, claro, pero yo estoy diciendo lo que ella, sí. Lo que ella decía, ¿no? Que lejos de hacer que los hombres pierdan privilegios, habla de este feminismo, del feminismo, en el que nos igualamos y ganamos privilegios todos. Sí, porque vives al final en un mundo más justo. Claro. Si tienes algún conflicto con vivir en un mundo más justo, pues será porque estás en la porque parte problemática, ¿no? Claro. O sea, si la justicia eres no parte nos del ayuda problema. a todos, totalmente. Pues Correcto. chicas, maravilloso y desde luego dan muchas ganas de indagar en su obra, de pensar y de crear, como bien decís. Completamos con la palabra del día. Hombre. Venga. A ver. La palabra del día. Pues pensando un poco en María Velasco, en su forma de escribir, hoy hemos elegido la palabra autoficción. ¿Qué es la autoficción? Bueno, pues la autoficción es una forma literaria en la que el autor o la autora recurre a su realidad para inspirarte. Ojo, se convierte en protagonista de su obra en la que reconstruye su vida manipulándola a través de alegorías, ilusiones, apariencias. Así, lo privado parece que de alguna manera deja de serlo, aunque no necesariamente, ya que la historia o la experiencia real en la que se basa puede sufrir todo tipo de modificaciones para hacer este hecho más atractivo a la hora de ser contado o para hacer llegar esa identificación a más gente. Claro, diferencia con la autobiografía, importante. Vale. La autobiografía es lo que es. O sea, Los hechos de tu vida. yo esta mañana me he levantado, me he dado un golpe en el meñique con la pata de la cama, me he metido en la ducha. He blasfemado un poco por el dolor. Un poco, pero por lo bajini porque era muy temprano y yo soy de no molestar a los vecinos. ¿Te imaginas? Eso sería autobiografía. Yo te Autobiografía. cuento mi vida tal cual es. La autoficción es yo utilizo parte de mi vida, una experiencia o una época y ahora te la... Y ahora ya me monto Sí, yo mi eso película. es. O puedo- Aún así, la autobiografía no te exime de que no tenga alguna algo para también Para hacerlo más atractivo, más claro. atractivo. Pero la autobiografía sí que es como más la historia, ¿no? La historia y la autoficción es, pues bueno, No pues, deja de tener quizá elementos claro. que uno quiere añadir porque quiere contar Sí, otra o que cosa. Claro, Claro, por que- ejemplo, si es que en Primera Sangre, en lo poquito que hemos hablado de Primera Sangre, tenemos el ejemplo claro, ¿no? O sea, Claro. María se basa en un hecho real, que es el secuestro y el asesinato de esta chica. niña. Y ella que cuenta, se basa en eso y habla, por un lado, del paso de la niñez al periodo adulto y habla de que el fantasma de esa niña secuestrada y asesinada vuelve para hablar con sus amigas o sus vecinos y decirles, me ha pasado esto, ¿sabes? Como para... También como para hacerle Es llegar como una utilizarlo información como más excusa, allá. es Sí. como utilizar un hecho real como excusa para inspirarse, ir tirando del para hilo y vincular. sacando... Y a partir de ahí. Pues qué interesante, fíjate. No- Sí. Así todos tenemos algo de donde empezar a crear. Por Sí, ejemplo, la dice, no, verdad. es que yo no... Sí, tú piensa en el día que te Tú comiste piensa la en el- pipa en y el te dedo acabas comiendo el meñique. muñón. Ahí tienes tu... Hombre, tienes un thriller. Ay, queridas Skene, qué gusto teneros, de verdad. Es mutuo. Os voy a poner Sí. un poquito de música, ¿vale? Venga. En la habitación roja. Venga.